7:26. Saludamos a Carlos Aguinaga. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y es miembro del colectivo Voces por la Democracia. Doctor, gracias por acompañarnos. 7 preguntas plantean ustedes. Lo que más llama la atención es el tema de la no eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino más bien quitarle esas funciones que tiene hoy, que son las principales, la de elegir autoridades. ¿Por qué? Porque ustedes también a toda costa quieren evitar la Asamblea Nacional. Es que la Asamblea Nacional tiene un desprestigio total. Ya le hizo al comité que por la reforma institucional justamente le evadió el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, claro, volver a caer en la misma trampa, en la trampa de los políticos, es un error. Y por eso estamos planteando la eliminación de las facultades de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las autoridades. O sea, ¿va a sobrevivir el Consejo de Participación Ciudadana ahora haciendo qué? Ahora va a sobrevivir para el resto de sus facultades, que es a lo que debía dedicarse. ¿Cómo? Participación ciudadana, ¿no es cierto? Para el control social, que no lo ha hecho. No ha hecho ni participación ciudadana ni control social. ¿Y entonces para qué mantenerlo? ¿Gastar plata, $40 millones al año para qué? Lamentablemente, nosotros estamos proponiendo una enmienda y el artículo 444 de la Constitución establece que en el caso de enmienda no se puede cambiar la estructura del Estado. Sino reforma parcial. O sea, reforma parcial para que vaya a la Asamblea, o si no, constituyente para de una vez. O consulta popular y enmienda constitucional. Ese es el camino que nosotros hemos elegido. Estamos pidiendo elecciones primarias abiertas, secretas, universales, obligatorias, donde usted, yo y el resto de ciudadanos seleccionemos los candidatos, eliminar los partidos de papel, los partidos de alquiler, la dedocracia. Porque ¿quiénes designan los candidatos? Una democracia, entre comillas, representativa que no tiene nada de democrático. Estamos cambiando el título quinto, casi integral, del sistema de partidos políticos. Y obviamente también estamos preocupados por otros temas, el tema de justicia, la calidad de los jueces, la probidad, cómo hacer una depuración del sistema judicial, porque ahí hay graves problemas de funcionamiento que no se notan, que no se ven, pero descomponen el sistema democrático. Y finalmente estamos planteando que un porcentaje del excedente de recursos petroleros financie la salud de los ecuatorianos y también vaya a repotenciar los institutos de seguridad social que van a entrar en un proceso de quiebra y de afectación a afiliados y pensionistas y jubilados. Ahora, doctor Aguinaga, buenos días. Y ustedes están proponiendo, de lo que ha mencionado, un cambio político, ¿no? Y están por eso, dentro de las preguntas que plantean, está consultar sobre este cambio del sistema de partidos políticos. Pero hay quienes han dicho que, más allá de quizás esa reforma necesaria, también hay que ver, apuntar hacia la Asamblea Nacional, que de nada va a servir cambiar a las personas en su determinado momento, elegir cada 4 años a nuevas figuras, si es que el sistema se sigue manteniendo. En un momento se planteó ir a un sistema bicameral, no prosperó esa propuesta. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven que pudiera ser el camino hacia eso? Que no está incluido dentro de las 7 preguntas así de directo y puntual, cabe recalcar. El tema es que a través de enmienda no podemos cambiar la estructura de la Constitución. Porque si ese es el proceso, nos tocaría caer otra vez en manos justamente de la Asamblea. Y lo que estamos tratando de evitar con la consulta es caer en manos de quienes han tenido maniatado a la democracia en el Ecuador. Porque los males nacen de ahí. Nacen de una mala selección, nacen de una mala actuación. Las élites políticas siguen controlando. Ahora es el control de todos los poderes y funciones del Estado. Entonces los ciudadanos somos una burla. Quienes somos los mandantes, los ciudadanos, somos una burla y ellos en el ejercicio de su poder no están adecuando a normas democráticas, a normas éticas, a principios, y es por eso que nos vamos por este tema. Desde mi punto de vista personal, sería extraordinario un proceso de revocatoria del mandato de los 137 asambleístas. Ahora, mire, la propuesta de ustedes como colectivo surge a la par cuando el gobierno también anuncia que está trabajando en esta consulta popular. Ellos han mencionado 3 ejes básicamente que tienen que ver con seguridad, con una reforma política sí, y también con un tema de inversión dirigida a crear fuentes de trabajo. Han dicho también que quisieran reunirse y escuchar las propuestas que surgen de colectivos ciudadanos. ¿Van a mantener ese encuentro para tratar de impulsar más bien una sola consulta popular? A ver cómo dan los tiempos.
Bueno, si nosotros no nos negamos a que otras iniciativas de consulta popular, la del señor presidente, podamos coincidir en todas las preguntas, ojalá esto le ahorraría al país unos recursos, pero lo que queremos también es concientizar en una campaña, en una estructura de base nacional, provincial, cantonal y parroquial, y concientizar a la ciudadanía de los males que tiene nuestra democracia y que debemos corregir y que debemos actuar responsablemente como ciudadanos justamente para frenar los abusos en el ejercicio del poder político. Sin embargo, las preguntas están hechas públicas, podemos discutir y podemos dialogar sobre las mismas. Ahora, pero ustedes también le apuntan a evaluar a la función judicial. Dicen ustedes que mediante un proceso inmediato y extraordinario se evalúe a jueces, fiscales y servidores judiciales, teniendo como base la probidad notoria, la ética pública, pero eso ya no pasa, eso ya no se da. ¿Cuál es la diferencia ahí? A ver, el tema es que no hay un control previo, un control concurrente y un control posterior de la evaluación de la calidad de los jueces, de los fallos, ¿no es cierto? El tema es que no existe esa depuración y hoy vemos con asombro justamente muchas decisiones de carácter judicial o actos fiscales que asombran a la sociedad democrática, que no amparan al ciudadano común. Y esto genera inseguridad, esto genera alarma en la sociedad. Y es por eso que también estamos planteando que aquel juez que tiene un vicio, es consumidor, por ejemplo, de sustancias psicotrópicas, salga de la función, que si está procesado penalmente, salga de la función, que si tiene un conflicto de interés, también salga. No pueden permanecer en la función judicial jueces fiscales que se han dedicado no a impartir justicia, no a defender derechos, sino más bien se han dedicado a un sistema de corruptela. No digo que la justicia en general sea así. Hay un sector... Pero esto quedaría en manos del Consejo de la Judicatura. Desde luego, queda en manos de estos nuevos procesos, en los anexos ya le daremos a conocer al país, a efectos de que vean cuál es el planteamiento de enmienda constitucional y de reforma legal que estamos planteando. Pregunta coincidente con el planteamiento del presidente de la República, el tema de la justicia. Pregunta 5 que ustedes plantean. ¿Está de acuerdo en que mediante elecciones primarias libres, abiertas, simultáneas, obligatorias y públicas, organizadas y administradas por el Consejo Nacional Electoral, se seleccionen por voto universal, directo y secreto los candidatos a presidente de la República? Primarias. ¿Esto no existe ahora? ¿O no se lo aplica? ¿O es un tema de, nos reunimos en una asamblea, está de acuerdo en que usted sea candidato al presidente, levante la mano, listo, primarias? Espera, el artículo, ¿qué garantiza esto? El artículo 108 de la Constitución dice que los directivos de los partidos y los candidatos deben ser seleccionados mediante elecciones primarias, que no ha habido en el Ecuador, o elecciones en procesos electorales internos. Es decir, el Partido Izquierda Democrática llama a todos sus afiliados a un proceso electoral interno y selecciona a sus candidatos. En el Código de la Democracia le incluyeron elecciones representativas. Entonces va Juan Pedro María por tal provincia y así, y son 60, 80, 100 los que se reúnen para escoger los candidatos. Lo que nosotros estamos planteando es eliminar las representativas, eliminar los procesos electorales internos y que en un solo día el Consejo Nacional Electoral, en un solo proceso, se convoque a elecciones para seleccionar candidatos en primarias abiertas donde todos los ciudadanos voten. El voto es facultativo. O sea, como en Colombia. Esto es más o menos como el caso argentino, más o menos similar a Colombia y a Honduras, que tiene también un sistema de primarias abierto. Es decir, usted y yo vamos a decir qué candidato me gusta, ejerzo un solo voto y votamos. En ese mismo día deben designar a presidente nacional del partido y presidentes provinciales. ¿Qué garantiza ¿Quiénes eso? designan? Una mayor democratización, porque el problema es que los candidatos son designados a dedo. Pedro, tú vas de candidato y me ponen incondicionales, no ponen a líneas, es decir, no hay, dentro de los partidos no hay una verdadera democracia. Y por eso estamos planteando unas elecciones directas de los ciudadanos. Ese es el primer tamiz. O sea, a las urnas previamente, todos. Todos a las urnas previamente. ¿No sobra la plata para pasar votando? No, ¿sabes cómo? Sí, tranquilamente, estos son procesos democráticos. Latinoamérica viene
2 décadas, la academia, venimos 2 décadas tratando de introducir justamente elementos de democratización interna como estos, universales y abiertos, para evitar el manoseo político que existe dentro de las organizaciones. Ahora, y eso doctor, ¿cómo va quizás ligado con un tema también que siempre ha sido puesto sobre la palestra, y es si tendríamos que dar paso o no a un voto obligatorio, como lo es ahora, o más bien también dar un cambio en eso para que sea el voto responsable de aquel que realmente se preocupa, analiza la propuesta política, ve quién es cada una de las figuras que está participando, ya sea en una elección seccional o nacional? Por eso mismo estamos planteando las elecciones primarias. Ahí comienza un primer ejercicio de voto facultativo. El ciudadano que quiere vota, ¿no es cierto? Obviamente los afiliados acudirán a votar por sus respaldos, pero los ciudadanos que no somos afiliados independientes pueden ir a votar por el candidato de su selección. Y este va a ser un ejercicio democrático muy interesante para ver si el Ecuador está o no en condiciones de quitar o no el voto obligatorio de las elecciones generales. Ahora, claro, y la gran pregunta es también los tiempos, ¿no? Tanto ustedes como el gobierno ha dicho queremos hacerlo lo antes posible a propósito de las elecciones seccionales del próximo año. Ya ustedes han previsto en mayo quizás ya dar paso, llevar las preguntas a la Corte Constitucional. ¿Cuándo creen ustedes, para cuándo se pudiera realizar esa consulta popular? Liz, el proceso ciudadano es mucho más largo que el proceso presidencial. El proceso presidencial se puede hacer en 90 días, 30 días de dictamen y 60 días que establece la Constitución. En cambio, en el caso nuestro, necesitamos recolectar 1.100.000 firmas. Entonces, lo mejor es eso le da legitimidad. Lo mejor es que el presidente acoja sus preguntas, ustedes se sienten con el gobierno y digan, ok, de las 7, 5 o de las 7 cambiamos y la reformamos. Bueno, no tenemos inconveniente en que discutir aquel tema, porque lo que nos interesa es mejorar la calidad de la democracia. ¿Pero van a recoger firmas ustedes también? Vamos a recoger firmas, vamos a estar desde luego. pendientes. Vamos a Gracias, doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro del colectivo Voces por la Democracia. Buen día. Gracias, Milton. Gracias, Liz. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.